Saludos, señores estudiantes. Nos toca ver relato policial. ¿Qué es un relato policial? Un relato policial o policíaco es un relato donde los detectives es, se encargan de descubrir, narrar o averiguar quién mató o quién realizó un hecho delictivo. Son narraciones breves de hechos ficticios relacionados directamente con crímenes y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temas similares. Las características de un relato policial. La trama se basa netamente en un crimen. El misterio ante el hecho de un crimen es lo que impulsa la historia, el que se narra el hecho o el suceso de cómo se llega hasta la persona o hasta el personaje que cometió este crimen. El héroe, que es el personaje más destacado aquí, que viene a ser el detective. El detective, el investigador, el sospechoso, que es el personaje que alimenta todo el suspenso de la trama de la obra. Las pistas, que a veces son pistas falsas, son recursos que se utilizan para poder persuadir al lector de modo que pueda éste también inmiscuirse como un investigador. El criminal, que es el personaje esencial, que suele ser el muy inteligente, el astuto, que siempre intenta desaparecer todas las evidencias para que no lleguen con él. Desarrollo de un relato policial. Él plantea el enigma a resolver, la narración del proceso de investigación y la resolución del enigma. A partir de lo que es el dilema, se desarrolla una historia, se cuenta una historia, donde aquí los personajes importantes vienen a ser el investigador y la persona que cometió el hecho. En cuanto a la narración del proceso de investigación, nos permite aclarar las interrogantes y plantear muchas preguntas para poder llegar hasta el final. Y la resolución del problema o del enigma, donde se logra mediante el examen y la observación de los hechos materiales. El razonamiento a partir de qué? De las posibles hipótesis donde el investigador es el personaje principal, uno de los personajes principales que poco a poco intenta ir descubriendo y hasta llegar hasta el escenario real del crimen. Los elementos de un relato policial, la estructura, el ambiente y el trama. En cuanto a la estructura, habitualmente en un relato policial se hacen diferentes narrativas. Al comienzo aquí se presenta la interrogante, el enigma de quién es o quién fue el que cometió el hecho. El tiempo para aclarar el misterio se procede de dos sentidos. Mientras avanza poco a poco la investigación, vemos que poco a poco se va a ir descubriendo este problema o la problemática. En el ambiente, en los primeros relatos de crimen ocurrían espacios interiores y luego hasta cuartos cerrados. En la actualidad vemos hechos violentos en las calles, donde comienza a verse gran diferencia de posibles testigos. Y el trama, siempre en el trama, la acción es de la mayor suspenso, ¿no? Averiguar quién fue realmente la persona que cometió el hecho. Los personajes de un relato policial. El investigador, el acompañante y el sospechoso. En cuanto al investigador, que es la persona que viene a ser el policía o el investigador privado, que es el que se encarga de averiguar y resolver el enigma. El acompañante, que no suele tener un gran aporte, pero ayuda a averiguar, a ver las pistas. Y el sospechoso, que siempre resulta siendo siempre el culpable de todos los hechos.
La organización de un relato policial. Vemos entonces que el enigma de un relato policial siempre se basa en asesinatos, robos, secuestros y el espionaje. En cuanto al personaje, tenemos a la víctima, el sospechoso, los testigos, el investigador. En cuanto a los sospechosos, el culpable o el inocente. Y el investigador, que suele ser siempre detectives, policías o... El segundo paso es en la investigación. Las pistas que se encuentran, verdades, pruebas o pueden ser pistas falsas. También en cuanto a la solución ya del problema, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo que le llevó al crimen, al hecho o al robo? Y por último, termina en la captura. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.